Hola y bienvenidos a esta demo donde lo que vamos a aprender es a crear una nueva clase, crear una instancia de dicha clase utilizando el método new y también le vamos a añadir algunas propiedades y vamos a acceder a los valores de esas propiedades a través de los métodos setter y getter. Lo primero es irnos a Xcode. Nos va a salir esta ventana donde nos propone una lista de los proyectos en los cuales ya hemos estado trabajando o te permite crear uno nuevo, que es lo que queremos nosotros en este momento. Aquí, si os fijáis, en esta ventana que nos sale, hay como dos secciones. La primera es para crear aplicaciones para iOS y la segunda es para crear aplicaciones para OS X. Esto es porque todo lo que estamos aprendiendo nos sirve tanto para crear aplicaciones para iOS como para OS X. En el curso, por supuesto, nos vamos a centrar en iOS, pero cuando terminéis no solo estaréis preparados para hacer aplicaciones para iOS, sino que trabajando un poquito y mirándose un poco la documentación, podrías perfectamente también hacer aplicaciones para OS X. Las ideas son las mismas, las herramientas también son, si no exactamente iguales, son muy parecidas. Vamos a seleccionar, curiosamente, OS X. Le damos a aplicación y luego seleccionamos Command Line Tool. Tranquilo, estás en el curso correcto. Este es un curso de desarrollo para aplicaciones para iOS. Lo único es que este es el ejemplo más sencillo posible. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una aplicación de línea de comandos para OS X, simplemente para poner en práctica el crear clases e instancias de la misma. Un poco más adelante, cuando ya estemos preparados, empezaremos a hacer aplicaciones para iOS. Le damos a Next. Y aquí nos pregunta una serie de cosas. Bueno, primero el nombre del producto, pues primera clase. Lo siguiente, organization name, esto sería el nombre de tu empresa. Lo de company identifier, esto ya es un poco más interesante. Esto te identifica a ti como desarrollador dentro de la App Store. Por alguna extraña razón, muchos alumnos me preguntan, preocupados, si esto va a aparecer en la App Store. No sé qué tendrán pensado poner ahí, pero no, eso no va a aparecer de ninguna forma. Esto es una especie de DNI que te identifica a ti dentro de la App Store, pero en ningún caso aparece. Lo más común es utilizar la convención de DNS inverso, que me parece que proviene de Java. Es decir, lo más común sería com.nombre de empresa, lo que sea. En mi caso, biz.agbo. Luego, tipo de aplicación, pues Foundation. Podríamos crear de otro tipo, C, C++. Nosotros vamos a crear de Foundation. Foundation recordad que es la framework más básica de todas. Y para hacer una aplicación para Cocoa, lo primero es empezar por Foundation. Siempre, siempre, siempre vamos a activar Use Automatic Reference Counting. Esto lo que nos asegura es que no tengamos que gestionar nosotros la memoria. Le damos a Next. Lo guardamos donde nos dé la gana. Y vamos a ampliar esto. Y nos vamos aquí a main.m. Esto resulta bastante familiar si has estado programando con C o con C++ en el pasado. Es la típica función main de toda la vida. Recibe dos argumentos, el argc, que es la cantidad de argumentos que ha recibido por la línea de comandos, y luego una lista, mejor dicho, un array de caracteres con los comandos o las opciones que ha recibido por la línea de comandos. Realmente esto a nosotros no nos interesa. Sí que es más interesante esto de auto-release pool. Este grupo, auto-release pool, lo que quiere decir es que entre estas llaves, todo lo que esté aquí dentro, la gestión de memoria será automático. Es decir, no tendremos que preocuparnos para nada de eliminar los objetos que creamos. Ahí dentro está activado el ARC famoso, la gestión automática de memoria. Y lo que nos encontramos aquí es una función llamada nslog, que pronto será una vieja amiga, que lo que hace es mostrar texto en pantalla, en caso de una aplicación de línea de comandos, o en el área de depuración. Es decir, esto es una especie de printf para Objective-C. De hecho, entiende los mismos argumentos que printf con un pequeño añadido que pronto veremos. Vamos a quitarlo. Bueno, de hecho, esto si os fijáis es el típico ejemplo chorra
de aplicación de Hola Mundo, con la que se empieza casi siempre. Vamos a quitar esto y lo que vamos a hacer es crear nuestra primera clase. Así que nos vamos a File, New File y nos sale de nuevo esta ventana, ahora con distintas opciones. Nos vamos una vez más a OS 10 Cocoa y las plantillas que nos ofrece son clase de Objective-C, categoría de Objective-C, que todavía no sabemos lo que es, pero ya os adelanto que sirve para añadir métodos a clases preexistentes. Extensión de clase es parecido a la categoría, esto sí lo vamos a utilizar más adelante. Un protocolo de Objective-C, y esto para los que vienen de Java, que sepáis que un protocolo en Objective-C es lo mismo que un interface, es decir, una serie de métodos que tiene que entender una clase. Esto también lo vamos a utilizar más adelante. Y por último, un test unitario de Objective-C. Si vais a utilizar TDD y test unitarios, pues con esto crearíais la base para un conjunto de tests unitarios, una batería de tests. De momento nos vamos a lo sencillito y nos vamos a la clase de Objective-C. Le vamos a poner un nombre y curiosamente todos los nombres de clase van a empezar por un prefijo. Ese prefijo normalmente es o bien tus iniciales o las iniciales de la empresa para la que trabajas. En mi caso, Agbo Training, pues AGT. Y el nombre de la clase va a ser un personaje de la Guerra de las Galaxias, eso es lo que va a representar. Y a partir de aquí vamos a utilizar siempre el inglés para los mensajes, para los nombres de las clases y demás. ¿Por qué el inglés? En parte porque el lenguaje ya intenta simular una frase en inglés. Entonces, si lo metes en español, pues va a quedar un Spanglish un poco raro. Y además, el lenguaje en algunos casos espera que ciertos métodos tengan un cierto nombre. Es decir, las convenciones de nomenclatura en Objective-C y en Cocoa son muy importantes. Por eso siempre lo vamos a poner en inglés. Se va a llamar Star Wars Character. Personaje de la Guerra de las Galaxias. Y va a descender de NSObject, que es la clase base de la cual descienden todas las demás. Le damos a Next. Nos lo crea ahora ahí por cualquier parte. Y una cosa que a mí me gusta hacer es crear un grupo. Un grupo no es exactamente una carpeta, es decir, si miráis luego en el disco duro no habrá una carpeta con este nombre, Models, ¿de acuerdo? Pero representa una organización lógica de tu proyecto. ¿Por qué esto le he llamado Models? Bueno, lo veremos un poco más adelante. Ya os adelanto que estos son clases que se agrupan dentro del equipo, digamos, del modelo. Si no sabes lo que significa esto, no te preocupes, más adelante veremos con mucho detalle el patrón del MVC, Modelo Vista Controlador. Nos ha creado dos ficheros, .h y .m. .h es el de cabecera, .m el de implementación. Entonces, vámonos primero al .h y vamos a definir una serie de propiedades con @property. Va a ser de tipo cadena, y eso es NSString, y son un puntero a una cadena. Es decir, en Cocoa accedemos a los objetos mediante un puntero. Como ya os he dicho, que nadie entre en pánico, esto es lo único que tenéis que recordar, que hay que poner un asterisco, nada más. Solo hay un punto en el cual tenemos que acordarnos que estamos tratando con punteros. Eso es al final del curso, cuando ya tengas muchísima más práctica. De momento tú pon el asterisco y no te preocupes. Esta se va a llamar first name, nombre del personaje, property, NSString de nuevo, last name, apellidos. Acordaos de seguir siempre la convención del camello para los nombres. Y hay muchos personajes que no son conocidos por nombre ni apellido, como que sé yo, C3PO o Chewbacca,
y que son más conocidos por un mote, por un alias. Así que ponemos el alias. Guardamos y siempre que metamos algo de código nuevo, conviene hacer lo siguiente. Nos vamos aquí a Product y tenemos varias opciones. Ejecutarlo, Build, esto nos compilaría el proyecto, ¿no? Pero quizá lo más interesante que tenemos aquí es esta opción, Analyze. Si le damos aquí, lo que va a hacer el compilador es hacer un análisis en profundidad de nuestro código y te va a indicar una lista muy detallada de todos los errores que ha encontrado. A menudo no solo te indica exactamente qué error has cometido, sino que incluso te da la solución. Es una gran ventaja que tenemos comparado con otros entornos. Vamos a hacer una prueba. Voy a cometer un error por despiste que es muy común, que es olvidarte poner un punto y coma. Fijaos, ya me está indicando un error. Si le damos aquí, me sale un pop-up diciendo, oye, me esperaba un punto y coma al final de la declaración. ¿Quieres que te lo ponga? Y incluso nos resuelve el marrón. Esto es una gran maravilla, es una característica más o menos reciente del compilador. Reciente, digo, tiene ya como un año aproximadamente, en el momento de la grabación. Bien, pues ya tenemos las tres propiedades y no tenemos que hacer nada más. Ya hemos terminado con esto. Al decirle @property, el compilador ya se encarga por nosotros de crear la variable de instancia para cada una de estas propiedades, que tendrá el mismo nombre, pero con un guión bajo por delante para poder distinguirlas. Y nos va a crear también el método setter y el getter. Es decir, nos va a crear un método que se llama setFirstName y un método que se llama firstName, que es el getter. Además, también nos permite poner la sintaxis del punto. Vámonos un momento al main.m y ahora ya podemos utilizar nuestra clase. Lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es siempre importarla. Importamos el punto .h y pongamos AGT Star Wars. Y fijaos, me propone punto .h o punto .m. Esto es la prueba evidente de que en Cupertino hay alguien con muy mala uva. Importar el punto .m no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? No sirve absolutamente para nada, excepto para provocar errores a la hora de enlazar el programa, que son rarísimos. Entonces, siempre fijaos muy bien que importáis el punto .h. Si importáis el punto .m, os va a dar un error muy extraño. Lo voy a reproducir para que lo veáis. Vamos a poner import.m. ¿De acuerdo? Y le damos a Product Analyze. Y me da un error. Le damos aquí, vamos a ver el error, y me dice Apple Linker Error, no sé qué historias. Para empezar, no es un error de compilación, sino que es un error ya en una fase posterior a la hora de enlazar. Y dice, lo importante está aquí. 5 duplicate symbols for architecture x86-64. Toma ya. Y por aquí algo me dice de AGT Star Wars Character. Esto es la señal, esto de los símbolos duplicados es la señal casi que inequívoca de que hemos importado un punto .m. Puede haber otras razones para provocar esto, pero lo más común es que te has equivocado y has importado un punto .m. Entonces, acordaos, si veis esto, habéis tenido ese despiste. Vayámonos al punto .m y quitamos esto y ponemos punto .h. Por cierto, antes de seguir, volvamos solo un segundo al punto .h. Fijaos lo siguiente, el objeto del cual descendemos es NSObject. Las cadenas se llaman NSString. ¿Qué pasa con el NS? ¿Qué extraña obsesión es esta con lo de NS? NS significa Next Step o Next y Son, porque hubo una época que Next Step y Son estaban desarrollando en conjunto el sistema operativo y el entorno de programación que ahora es propio del Mac. ¿Por qué se pone ese prefijo y por qué hemos puesto nosotros uno propio?
Esto es porque hay que tener en cuenta que Objective-C es un lenguaje ya un poco antiguo, es de los 80, es del tiempo de Alf, el extraterrestre, MacGyver y compañía. Entonces se le notan los años a veces. Y en concreto, uno de los casos en el que se le notan los años es que no tiene espacios de nombre. Entonces, no se había inventado todavía o no están de moda, vaya usted a saber. Y tenemos el problema de que no se puede dar el caso de que dos clases tengan el mismo nombre, aunque estén en frameworks distintas. Entonces, lo que se recomienda es poner siempre un prefijo. Las que están en Foundation empiezan por NS y las que están en otras frameworks de Apple pues tienen otros prefijos que ya veremos. El más común es UI, que os vais a aburrir de verlo. Por eso es conveniente que tú tengas tu propio prefijo. Así que ya podéis ir pensando en uno para vosotros y la recomendación oficial de Apple es que sea de 3 letras. Por eso yo he puesto AGT. Volvamos un segundo al punto M y vamos a crear una instancia de nuestra clase. Esta va a ser nuestra primera instancia, nuestra primera clase. Pues vamos a probar. AGT Star Wars Character. Le voy a llamar Anakin. Y lo creo con AGT Star Wars Character y le envío el mensaje new. Esta es la forma que tenemos nosotros de momento de crear instancias de objetos. No sabemos ninguna otra forma. Y aquí ya tendríamos la clase new creada. Y lo que nos queda por hacer es asignar valores a las propiedades. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí Anakin set first name. Aquí estoy utilizando la sintaxis antigua a los corchetes. A los puntos de momento no lo voy a utilizar. Sugiero que esperéis un poco antes de empezar a utilizarla, hasta que tengáis más soltura y recordéis que aunque ponga un punto y parece que estás accediendo a la variable instancia, realmente lo que estás haciendo es enviando un mensaje, en nuestro caso set first name. Y vamos a poner el nombre. Y aquí nos aparece otra cosa nueva. En vez de poner las cadenas entre corchetes, simplemente, aparece una arroba delante. Ya os podéis ir acostumbrando a escribir arrobas porque os vais a aburrir. ¿Qué es lo que quiere decir en este caso? Arroba, entre comillas, eso representa un NS-string. ¿De acuerdo? Es muy distinto de esto. En comillas. Esto es un error muy común de novato. Tan común que el compilador ya lo identificó y ya está protestando. En este caso, lo que estamos pasando es una cadena de C, monda y lironda, es decir, un array de caracteres terminados en carácter nulo. Es decir, estamos pasando un puntero a char. Y el compilador ya está cabreado. Nos está diciendo, estás pasando un puntero incompatible. Yo me esperaba un puntero a NSString y me estás pasando un puntero a char. Es tan común que incluso te pregunta, ¿quieres que te lo arregle y te ponga la arroba? Pues sí, por favor. Ahora, lo que le estamos pasando es un puntero a un NSString. Y un NSString no es un simple array de caracteres. Es una clase que contiene una lista de caracteres Unicode y además tiene un montón de mensajes para modificarlos y trabajar con ellos. Bien, vamos a poner, ya tenemos el nombre, ahora vamos a poner el apellido. Set last name, apellido de Anakin, pues espero que lo sepas, Skywalker. Muy bien. Y por último, el alias. Don Anakin Skywalker es más conocido en el mundo de Lampa como Darth Vader. Bien, pues aquí ya tenemos nuestra clase con sus propiedades.